Muy buenos días a todos y sean ustedes bienvenidos a esta jornada titulada Cohousing, Autonomía y Participación en la Creación de Alternativas Residenciales. Mi nombre es Miguel Ángel Valero, mi compañero de mesa es Miguel Ángel Mirallana, presidente de Jubilares, y yo soy el director del CEAPAT, que es este centro que les acoge, el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. El señor secretario general del Inserso, don Francisco Alfonso Ferrandiz, acudirá a la clausura del evento porque la inauguración no podía estar, puesto que hay otro evento relacionado con teleasistencia en los servicios centrales del Inserso. Bueno, yo en primer lugar, por no extendernos demasiado, puesto que lo más importante en estos eventos es la voz de los ponentes y de los que participan, pues por supuestísimo quiero dar las gracias a Jubilares y también a todas las demás entidades que han ayudado en la organización de este evento, también a mis compañeros, por qué no decirlo, del CEAPAT y de los servicios centrales del Inserso y sobre todo a todos ustedes, puesto que si no fuera por esta presencia, pues estos eventos no tendrían sentido, ¿no? No seré yo el que ahora dedique tiempo a hablar de las cuestiones de las personas mayores, puesto que el tema va a ser más adelante tratado, pero sí quisiera yo decirles, cuando reflexionaba estos días sobre esta cuestión, pues que este centro, el CEAPAT, que nos acoge, pues cumplió el año pasado, parte del anterior, 25 años de existencia, y desde entonces el término autonomía personal ha sido pues un faro que nos ha guiado para todos los rangos de edad, para todos los rangos de capacidades y situaciones sociales y funcionales y económicas de las personas que son nuestra misión, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el CEAPAT pues siempre está la cuestión de la tecnología accesible, de la más apropiada para promover la autonomía personal. Y claro, cuando hablamos de tecnología, muchas veces he dicho que tecnología son unas gafas, es esta ropa, es la vivienda, son también, por supuesto, los productos de apoyo, las de la información y las comunicaciones, la movilidad, muchísimas en sentido amplio, ¿no? Pero todo esto no tiene sentido si no parte de las necesidades de cada persona o de cada colectivo, de su situación social, económica, de capacidades y muchas otras, ¿no? Y, por tanto, esto entronca perfectamente con las jornadas que celebramos hoy, puesto que si no reflexionamos a partir de esta, digamos, necesidad presente de esos modelos de participación y de covivienda, que son una demanda actual muy presente, pues nos falta, digamos, esa esencia de muy bien, el problema se conoce, pero a dónde vamos y cómo se resuelve, ¿no? Y esto es en gran medida el objetivo de toda esta jornada, reflexionar desde esas visiones pasadas, presentes y futuras de autonomía, de independencia, sobre las opciones de participación con aspectos, digamos, residenciales y comunitarios en las personas mayores. Muchas gracias a ustedes. El CEAPAT siempre está abierto, y no solamente hoy, sino, por supuesto, cualquier otro día en el que podamos colaborar con este tipo de iniciativas. Y le doy la palabra a Miguel Ángel Mirallana, presidente de Jubilares. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Bueno, pues bueno, todos tenéis el programa. Sabéis que la asociación hoy además había querido hacer coincidir el motivo de esta jornada de formación con la presentación de la traducción del manual de Senior Cohousing de Charles de Red, y por eso venía hoy además Charles de Red a estar aquí, y aquí está, para presentarnos, bueno, para contarnos su experiencia como referencia internacional en el ámbito de la vivienda colaborativa, o que seguimos manteniendo el nombre de cohousing porque es la denominación que se le está dando internacionalmente. Y yo creo que lo que tiene la denominación internacional es reconocer que efectivamente es un fenómeno mundial, ¿no? Yo, para darle a él más tiempo, lo que voy a hacer es que mi presentación sea muy telegráfica. A lo mejor a algunos que no estéis familiarizados os parece que voy demasiado rápido, pero así a lo largo del día podremos hablar de más cosas. Las intervenciones de cada uno de los ponentes también vamos a intentar que haya un poquito de tiempo para preguntas, y luego ya al final de la mañana habrá un debate donde la dinámica será un poco el que planteéis cuestiones más generales o se planteen cuestiones, y ya estaremos todos en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, yo a ver si alcanzo mi presentación, si está ahí. Bueno, perdona, me voy a cambiar de sitio porque si no, no veo lo que hay.
asunto... Bueno, la primera pregunta es que la cuestión de por qué resulta que ahora en España nos interesamos por el cohousing, esto me lo preguntaba una periodista alemana hace unos años, ¿no? Cuando el cohousing es un fenómeno que ya lleva más de 30 años en marcha en el resto de Europa, y yo creo que la crisis ha tenido algo que ver en eso, porque la gente se ha preguntado, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando envejezcamos, ¿no? Está claro que cada vez la sociedad llegamos a tener más años, más gente llega a tener más años, pero aumenta también un poco la incertidumbre sobre el grado de dependencia que vamos a tener. Gracias. Bueno, esta era efectivamente la primera diapositiva, que es la que tenía el título de la ponencia. Nosotros, la labor de la asociación o del tema del cohousing, vimos que necesitaba en España ser vinculado a cuál es el modelo de asistencia que es coherente con el cohousing. Por eso hoy tratamos de unir por primera vez así oficialmente en sede de Imserso estos dos conceptos del cohousing y la atención integral y centrada en la persona, puesto que son en el fondo dos medias naranjas, ¿no? Ya que el cohousing es una actividad que refuerza la autonomía personal y la autonomía personal en tema asistencial se tiene que basar en el modelo de asistencia integral y centrada en la persona. Las estadísticas las conocéis, los que estáis familiarizados con este mundo. Este gráfico que viene del entorno amigable, de ese gráfico del año ya 97, nos habla más o menos de que el entorno puede influir en esta banda, ¿no?, en la calidad de la etapa ya del final de la vida en torno a la dependencia. Muy notablemente influye el entorno. Por lo tanto, cuando hablamos de entorno, estamos viendo que muchas personas ya descubren que puede que no vivan en un entorno adecuado y necesitan una alternativa. El cohousing responde a esa alternativa. Lo que estamos escuchando a las personas que se acercan a nosotros es que quieren ser autónomas, no quieren ser una carga para los hijos. Y el concepto de, bueno, y si nos ayudamos unos a otros, además, responde a este gráfico que es bastante claro. Desde el año 2000 hasta el año 2050, la proporción de personas de entre 45 a 65 años por cada persona de mayor de 80 años pasa de ser de 6 personas más o menos por cada una a ser 1 o 1,5. Eso lo que quiere decir es que nos vamos a tener que ayudar unos a otros por una cuestión ya solamente demográfica. Y, por lo tanto, el poder vivir en comunidades donde eso sea posible va a facilitar esa ayuda mutua, ¿no? El cohousing tiene mucho que ver con esto de la ayuda de las personas que viven juntas, ¿no? El cohousing, la definición de cohousing no es una definición que hace un catedrático a principio de siglo, ¿no?, sino que es una definición empírica. Después de 30 años de funcionar comunidades en distintos lugares del mundo, especialmente Escandinavia, Holanda, Alemania y luego Estados Unidos, una serie de investigadores, entre los que destaca desde luego Charles, un poco han enumerado estas 6 características del cohousing y siempre dicen el cohousing son las 6 características. Hay otras promociones inmobiliarias, hay otro tipo de respuestas residenciales que tienen alguna de ellas, ¿no? Pero las 6 juntas es lo que internacionalmente se entiende como cohousing. Por eso mantenemos el nombre internacional. Luego, cada cohousing tiene, a su vez, un montón de caracterización propia, porque depende del país donde está y depende de las personas que lo diseñan. Por lo tanto, ya hay un montón de valores y de características que son propias. Pero estas son las que son comunes a todos, ¿no? Se ha comprobado que, desde luego, la más importante es que la iniciativa es de las personas que viven en él y que el diseño lo hacen las personas que van a vivir en él. Por lo tanto, luego también van a gestionar ellos el centro. Esto lo distingue de las opciones en las cuales un tercero es quien piensa qué es lo que es bueno para la gente, sino que esto siempre se dice que es diseño con las personas y no para las personas, sino que es con ellas. La segunda característica es esto que llamamos el diseño intencional para la vida comunitaria. Significa que cuando estas personas se sientan con los arquitectos a diseñar, se toman decisiones de diseño que favorezcan la vida comunitaria. Es decir, si yo entro en un edificio, dejo el coche en el garaje, cojo el ascensor, subo hasta mi casa y no me he cruzado con nadie,
hay un fallo en el diseño para la vida comunitaria, porque lo natural sería que yo me encontrara con mis vecinos de forma casual, por ejemplo, en ese recorrido, ¿no? Pongo ese ejemplo, hay otras cuestiones que tienen que ver con el diseño, pero para ejemplificar qué es eso del diseño intencional para la vida comunitaria. Si tengo que elegir, elegiré siempre, o elegirá esa comunidad, una solución que favorezca la vida comunitaria. Como consecuencia de lo anterior, cuando estos grupos diseñan, suelen diseñar zonas comunes más grandes de las que estamos habituados a tener en nuestras casas. Llegan incluso a ser hasta la mitad de la superficie las zonas comunes. Y una característica bastante importante del cohousing es que son continuación de nuestra casa. Es como el hogar continuo. O sea, yo tengo en mi zona más privada pues, mi dormitorio, mi cocina y tal, pero el estar, el dormitorio, la biblioteca que hay fuera en las zonas comunes son mi casa también. No son estancias gestionadas por terceros, ¿no? que cuando llega por la noche se cierra la puerta y yo no puedo entrar. Son parte de mi casa. Esto es importante en el cohousing, que es un hogar continuo y, por lo tanto, aumenta el tamaño de mi casa. Es como tener una casa pequeña, pero que es muy grande, ¿no? Estas comunidades se rigen, generalmente son autogestionadas, suelen organizarse mediante comités o comisiones que se ocupan de diferentes cosas, ¿no? Y entonces generan algo que llama Travensol, por ejemplo, inteligencia colectiva. Cuando tú tienes gente diversa en un sitio que viene de diferentes sitios, esa suma de experiencias distintas que quieren estar juntos, naturalmente, la característica del cohousing es gente que quiere colaborar unos con otros, por lo tanto ponen sobre la mesa lo que saben y generan eso que llamamos inteligencia colectiva. Eso es la expresión de la diversidad de estos sitios. Ayer, cenando con Charles, comentábamos esto también, porque hay mucha gente que piensa, tenemos que ser amigos los que vivimos ahí, ser muy afines, y la experiencia que él nos cuenta, que ya es muy larga, es que en realidad funciona con personas que a lo mejor apenas se conocen, pero que lo que quieren es colaborar unos con otros y vivir juntos. Ya es bastante afinidad ese principio, ese arranque, ¿no? Luego, son sitios que no hay jerarquía, no hay un director, no hay un gerente, suelen ser de comportamiento democrático, ¿no? Una representatividad como en cualquier comunidad de vecinos, por otra parte, de las que conocemos, ¿no? Por lo tanto, tampoco existe la figura de la persona que es responsable de la vida de los demás, claro, sino que hay una corresponsabilidad y para eso la asistencia integral es el sistema para poder llevar esto a cabo. Y luego, otra cosa importante es que no son comunas. Se respeta la economía privada y, desde luego, se respeta la vida privada. Es muy importante que cada uno tenga su propio espacio completo donde poder vivir de forma completamente autónoma, con su cocina, etcétera. Esta idea de que no son comunas es también algo importante en el cohousing, porque a veces la gente piensa que esto es como un convento o un kibutz o una comuna, y no es así. Estas 6 características internacionales llevan a consecuencias más o menos similares en casi todas partes. Que esto no es un negocio, por lo tanto, el promotor, si es que hay un promotor tercero, tiene que ponerse en un plan muy de gestor, de facilitador, entender la esencia del asunto. La segunda es que la herramienta legal que utilizan de tenencia, aunque en cada país es distinto, pero tiende a que la comunidad tenga el control sobre lo que pasa. En España, por ejemplo, y en Dinamarca se usa el modelo de cooperativas de cesión de uso, en Estados Unidos se usan otras cosas, pero va a poder influir en el buen funcionamiento del sitio, el que elijamos un buen modelo de tenencia. Y hay una marca que es el control o la gestión de la lista de espera, que llamamos. Hasta en Holanda incluso, que por ejemplo suelen ser promotores que son los dueños del edificio y la gente está alquilada, aun en ese caso, cuando se trata de un cohousing o de un senior cohousing, es la comunidad la que se encarga de la gestión de la lista de espera y esa comunidad paga el alquiler al casero, no cada uno individualmente, y así ellos tienen el control de quién vive allí y de si esa persona que entra en esa comunidad para hacer las cosas que esa comunidad ha acordado, y si quiere hacer otras cosas distintas, pues hay otras comunidades que puede encontrar a su gusto, ¿no? El senior cohousing nace en los años 80, es una consecuencia natural de la evolución del cohousing. El cohousing
por así decirlo, nace al final de los 70, tanto en Holanda y Dinamarca casi simultáneamente, y nace por cuestiones de resolver cuestiones prácticas, ¿no? De cómo cuidar a los niños entre varios, cómo educar a los hijos de manera que conozcan más experiencias, que haya más niños jugando con ellos. Son países donde hay mucha vivienda unifamiliar, que a veces la gente está sola en casa. El senior cohousing es cuando esas mismas personas, muchas de ellas, ya empiezan a envejecer, siguen encontrando que el cohousing es efectivamente la herramienta más adecuada, pero necesitan que los edificios se adapten mejor a la situación con la que se encuentran ahora, incluso también la propia organización, ¿no? A veces, o sea, sin un cohousing intergeneracional encontramos todo el rango de edades, pues las personas mayores tendrán el número de votos pues de los ratios normales que tiene la sociedad. En el senior cohousing ellos pueden tener más control sobre las decisiones que se toman en cuanto al mantenimiento del edificio o qué necesitan, ¿no? Por eso nace un poco el senior cohousing en aquellos años, ¿no? En este proceso, el senior cohousing tiene una característica que sí que hizo que tuviera éxito, que al encontrarse de nuevo en una situación parecida a la juventud, en el sentido de que no tienen, bueno, ya no tienes trabajo, los hijos ya han crecido, etcétera, se encontraron aquellas personas que iniciaron estos cohousing con que además se les abría una nueva oportunidad de vida. O sea, había un nuevo escenario, no solamente estaban a lo mejor solucionando un problema práctico de cómo enfrentar la dependencia, sino que además descubrían que aquello tenía otras posibilidades, iniciar proyectos que no habían imaginado poder hacer antes, etcétera. Y esa característica sí que la tiene el senior cohousing, más acusada que el cohousing intergeneracional o el cohousing normal, porque el cohousing normal es, bueno, vivimos en una casa con vecinos, nos vamos a trabajar por la mañana, venimos por la noche, nos soluciona muchas cosas de convivencia y tal, pero en el senior cohousing la gente pasa mucho tiempo en casa y puede hacer muchas más cosas juntos, ¿no? Se da una particularidad también con los seniors que en estos proyectos pueden un poco también proyectar esa idea del legado, ¿no? Bueno, yo he vivido de una manera, ahora puedo hacer un cambio en mi vida y además puedo dejar algo que realmente tenga interés, sea una mejora para la sociedad, ¿no? Eso es una cosa que a las personas mayores nos pasa, que dices, voy a ver si dejo esto un poco mejor que como lo encontré, ¿no? Ahora que tengo tiempo, ¿no? Vamos, que el senior cohousing recoge muchas inquietudes, no solamente soluciona problemas prácticos, sino que además recoge nuevas inquietudes. Es cierto que el senior cohousing empieza a ser, en algunos ámbitos políticos, una herramienta, por muchas razones, porque si la gente se cuida a sí mismo, Charles me decía ayer, ya se está calculando que más o menos se pueden ahorrar los estados un 70% del gasto que tienen si la gente vive en comunidades donde la gente se ayuda unos a otros, ¿no? Lo cual es bastante evidente. Y además porque una teoría alemana del tema este de las generaciones, de las distintas residencias de tipos residenciales para personas mayores, después de la cuarta generación que ellos decían, bueno, pues ya se vive como en unidades que son como familias y eso, que es esto que llamamos aquí las unidades de convivencia en las residencias dentro del modelo de asistencia integral y centrado en la persona, habría un quinto modelo que ya es decir, bueno, en realidad la gente lo que tiene que quedar es integrada en las comunidades donde vive y que esas comunidades sean las que se adapten, que adaptemos los lugares donde vivimos para que vuelva a existir vida comunitaria de forma natural como existía antes. Esa es una aspiración, por así decirlo, teórica o una aspiración a largo plazo, pero desde luego el senior cohousing cumple con ese modelo. Son comunidades donde vive la gente de forma normal, por así decirlo, pero la comunidad está preparada para poder ayudarse unos a otros, ¿no? Es eso de quinta generación que yo menciono por ahí. Desde luego, hablar de esto, hablar de envejecimiento activo, es casi lo mismo. Si en el año 2012, recordáis, estábamos hablando de envejecimiento activo todo el mundo y casi todo el mundo pensaba, bueno, voy a poner sobre la mesa productos de envejecimiento activo. En realidad, aquí no hay esa posición de consumo de envejecimiento activo o de actividades de envejecimiento activo, sino que los que protagonizan las actividades son ellos mismos. Ellos están diseñando cuáles son esas actividades. No se las está diseñando otro para ellos y ellos piden o recaban las ayudas que necesitan para ello. Por lo tanto, esto no es que yo estoy en mi casa y luego me voy a un sitio a hacer envejecimiento activo, sino que realmente es un bucle continuo de envejecimiento activo. Toda tu vida ya en ese momento ya es un sistema de seguridad, participación, salud y vuelvo otra vez, seguridad, participación, salud. Yo salgo de mi casa, conozco a la gente con la que estoy,
me siento seguro, participo porque yo todo lo he diseñado aquí, por lo tanto la participación es una cuestión normal en mi cotidianidad y es bastante fácil que entre todos adoptemos hábitos más saludables que si yo estoy solo en mi casa, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando dijimos, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto en España? Lo que vimos es que había algo muy interesante que era el Senior Cohousing, comunidades colaborativas y autogestionadas, y que necesitábamos aquí en España un modelo coherente para planificar la atención. Y, claro, coherente quiere decir que si esto es autogestionado, soy yo el que estoy planificando la atención. Y encontramos a Pilar, encontramos la atención integral y centrada en la persona, la Fundación Pilares, que fue para nosotros fundamental en la trayectoria de la asociación, porque resulta que los criterios de planificación, que son absolutamente universales, cuadraban perfectamente con el espíritu y con el funcionamiento del cohousing. Por lo tanto, la atención integral y centrada en la persona nos propone, en el fondo, criterios de diseño que van a influir a la hora de diseñar los edificios cuando te reúnes con los grupos. Tienes que tener en cuenta que el modelo de atención que se va a establecer aquí es un modelo de ese tipo y eso influye en el diseño del edificio. Y esto es importante porque luego los cambios en los edificios son son complicados, son costosos, no es que sean imposibles, ¿eh? Por lo tanto, un jubilar, que es un senior cohousing con atención centrada en la persona, quiere decir que es un sitio donde se recogen todos estos principios de la autonomía, la participación, la integralidad, individualidad, etcétera, que ya conocéis. Y han generado, a su vez, criterios en el propio diseño. Nos han asesorado, cuando nos sentamos con el grupo a diseñar el edificio, nos asesoran el diseño. Así que, ¿cómo va a influir la atención integral en el edificio? ¿Cómo vais a ver que aquello tiene atención integral? Bueno, esto que siempre se dice de la atención integral es asistencia a medida, sin bata. Estas comunidades van a contratar las ayudas que necesiten solo a medida en que las necesiten. No son sitios donde haya un staff fijo y estable, ¿no?, de enfermeras, médicos, etcétera. Hay una figura que estamos construyendo poco a poco, que es el gestor de casos de AICP. La estamos construyendo, digamos, las personas que están más metidas en esto. Desde luego, la Fundación Pilares, la Fundación Matía están protagonizando eso, pero también ya en Travensol hay un protagonismo real en la definición de qué es un gestor de atención integral centrada en la persona en comunidades autogestionadas, porque Travensol es una comunidad autogestionada y ya tienen una persona que está ocupándose de estos temas. O sea, es algo que se está construyendo, pero se sabe cuál es el esquema de funcionamiento de ese gestor, asesor de casos. El principio de actitudes preservadas es fundamental en un cohousing, ¿no? La gente está participando todo el tiempo en su vida cotidiana y en las tareas de la vida cotidiana, en hacer comida o en ayudar con el jardín o en salir de fiesta, y lo está haciendo hasta niveles de dependencia muy altos, mientras que en otros entornos no lo puede hacer. Y la arquitectura será esto que llamaremos hogar adaptado y adaptable. Es decir, no parece un hospital, no parece un centro sanitario, parece un hogar, y es adaptado en la medida que ya hay decisiones de diseño que no se van a poder cambiar, porque sería muy farragoso cambiarlas. En eso es adaptado, pero tendría que ser adaptable. Es decir, que no todo el mundo va a tener dependencia, no todo el mundo va a necesitar una barra para una ayuda técnica determinada, pero es fácil de implementar ayudas técnicas en los edificios porque ya hay algunos trucos preparados para ello y que se puedan implementar fácilmente. La idea es que la gente pueda vivir aquí hasta cualquier nivel de dependencia. Esto era también una cosa en España muy clara. Yo no me meto en un lío así si al final de todas maneras me tengo que ir a una residencia. Luego el objetivo de un jubilar, desde luego, es que la gente pueda estar hasta cualquier nivel de dependencia. Y lo que parece internacionalmente, desde luego, es que resulta esto más barato, más eficaz y más eficiente. Y ya para terminar, la asociación desde 2012, desde 2009 empieza a investigar sobre estas cuestiones. A través de un proyecto que teníamos, detectas este concepto de la institucionalización y cómo el entorno puede influir realmente en la vida de personas que están en una situación de vulnerabilidad. A partir de 2011 ya teníamos claro que el modelo a seguir era este del Senior Cohousing. Empezamos a hacer su difusión, empezamos a tratar de hacer sensibilización. Hemos traducido este libro porque creemos que la difusión, que la divulgación del modelo es fundamental. Y sobre todo nos hemos dirigido al principio a la comunidad científica, a las administraciones,
para encontrar refrendo y apoyo, o sea, porque tampoco conviene ir con inventos que luego no tienen apoyo de las personas que son los consejeros más directos. O sea que para estas personas todo el tema de gestión de atención integral y centrada a la persona va a salir al final de la comunidad científica, del trabajo de las administraciones, de los servicios sociales y, por lo tanto, nosotros teníamos que ir hacia estas instituciones privadas y públicas y explicarles qué es esto y sus ventajas, ¿no? Aunque también nos hemos dirigido a organizaciones sociales, a personas que a través de nuestros medios, pues la verdad es que están interactuando entre ellas sobre este tema y es muy agradable ver cómo va creciendo el número de personas que siguen el blog y estas cosas. Desde luego, desde 2012 sí que empezó a haber un poco más de asesoramiento. Una asociación así lo que trata, como la asociación holandesa, es de que se vayan sumando las experiencias, de que realmente pueda enriquecerse el conocimiento y el cómo se hace esto de unas experiencias hacia otras, ¿no? Por eso hicimos la asociación, para que las experiencias tengan un lugar común donde encontrarse. Y, bueno, el asociacionismo es un poco lo que empezará un poco más adelante, que realmente empiece a haber más socios en la asociación, que son los propios jubilares que se vayan creando y las personas que viven en él. Ahora mismo hay grupos embrionarios que llamamos en Barcelona, en Madrid, otro que lo quiere hacer en Extremadura, Asturias, Canarias, pero están en un momento muy primero, ¿no? Entonces, bueno, he sido demasiado rápido a lo mejor, pero es que quería darle más tiempo a Charles, porque ahora me gustaría presentaros a Charles. Bueno, yo simplemente darte las gracias por la presentación, Miguel Ángel, porque yo pienso que ha sido, decíamos en el colegio, lo de las 3 Cs de clara, concisa y concreta, y yo añadiría 2 Cs más de compartida y colaborativa, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.